Seguimos aquí en el Living, 35 minutos pasan de las 5 de la tarde. Vamos a hablar de teatro ahora. Estamos recibiendo una vez más a Richard Ribeiro, que él es el dramaturgo y director de la obra Demasiado Juntas, que ya tiene su preestreno hecho, pero que se va a estrenar el próximo 15 de febrero. Y es un gusto tenerlo una vez más, que es la tercera vez que te tenemos aquí en el Living. Sí, ya soy habitué. ¿Habitué? Los rincones del set, me encanta. Totalmente. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por recibirme. Por favor, un placer. Realmente muy interesante. Leía la info de la nota de la obra de teatro y realmente tiene varias aristas que son muy interesantes. Y quiero comenzar por las actrices y tu relación con las actrices, teniendo en cuenta de que ellas son prácticamente que hermanas, pero en la realidad, no en esta ficción que además tiene una característica especial. Pero ¿cómo fue esa relación que me imagino muchas cosas se dan hasta naturalmente entre ellas? Sí, Demasiado Juntas es la historia de dos hermanas y Florencia Santangelo y Leonor Chavarría son como dos hermanas de la vida, Sí. que hicieron, en realidad no son hermanas, son amigas, Son muy pero amigas, hicieron cercanas. la escuela, la EMAD juntas hace más de 20 y pico de años. En esa época nos conocimos nosotros, después pasó mucho tiempo, Florencia se fue para Río y ellas siguieron vinculándose, haciendo algunos proyectos entre ellas a la distancia. Uno fue Latencia y otro fue Dos Hermanas, y el tercero querían hacer uno que las tuviera ellas dos juntas en presencia. Sí. Y entonces idearon esta idea de hacer una obra que se llama Demasiado Juntas. Sí. Y entonces dijeron, vamos a ser hermanas, pero vamos a ser siamesas. ¿Cómo fue cuando preparabas la obra en los ensayos, ese vínculo tan cercano de ellas? ¿Te fue algo más sencillo o fue más desafiante? La verdad que cuando me llamaron, ellas ya tenían todo un argumento pensado. Sí. Y tenían todo lo que iba a pasar en sus cabezas. Sí. Así que lo que yo tenía que hacer era ordenarlo, Bien. nada más. Sí. Y empezamos trabajando vía Zoom y luego en diciembre nos juntamos y empezamos a trabajar esta relación cuerpo a cuerpo. O sea, cómo pegar dos personas, cómo hacer todo juntas, y ahí empiezan los conflictos prácticos de la materia, digamos. Sí, que además no debe ser fácil, porque una persona, en este caso que sea siamesa, tiene como su condición natural, es así. Pero en este caso estamos hablando de dos personas totalmente independientes que se tienen que volver dependientes una de la otra. Sí, ellas estaban muy enamoradas de una historia que era de las hermanas Hilton, Sí. que son unas siamesas famosas de Estados Unidos, que eran artistas también, Sí. y que trabajaban en los circos y que fueron artistas de Hollywood y que salieron en varias películas. Una de las películas conocidas de Freak, y de alguna forma eso para ellas era como una especie de modelo a seguir, como qué tal si contamos una historia parecida a la de estas hermanas. Entonces pensaron que debían hacer una especie de documental falso, donde estas hermanas se juntaban para contar esta historia, la historia de su vida, de estas hermanas siamesas que son del Río de la Plata, que nacieron en Uruguay y que vivieron cosas desde el 1915 en adelante, ¿no? Bien, bien. En cuanto a la dramaturgia, la creación del texto, ¿te fue sencillo teniendo en cuenta que tenías algunos lineamientos ya prehechos o también quisiste darle tu impronta? Bueno, había que encontrar la forma de colocar este argumento que era difícil porque era un documental, y esa era la idea. Sí. Y teníamos que contar cuando ellas nacen, cuando son niñas, cuando son adolescentes, cuando conocen a Gardel, cuando se van de gira, cuando se van a Cuba. Había un montón de cosas para contar y eso fue complejo de hacer. Y todo tenía que tener un tono de comedia en las memorias de ellas. Sí. Pero bueno, lo que le toca a uno es eso, es como ordenar y organizar ese material, que después ellas obviamente lo toman y empiezan a improvisar y se empieza a mezclar la improvisación y la escritura. Bueno, eso te iba a preguntar, que tiene que ver un poco más con la parte de dirección, ¿o no? Que es ir un poco al guión, un poco lo que surja, pues en definitiva si ellas eran las creadoras de la idea, en definitiva, ellas también tenían claro por dónde contar la historia o cómo contar la historia. Exactamente, yo lo único que tenía que hacer era tirar puntas y ellas decir sí por acá, no por acá. Y entonces trabajábamos en función de eso.
Y para mí, a mí lo que más me gusta es tener ese trabajo colaborativo, donde vos vas desplegando como puntas, ¿no? Como ideas, y decís por esta sí, por esta no, por esta sí, por esta no, y vas yendo a ver para dónde va. Como si fueran disparadores. Son digamos, disparadores. Para empezar a interactuar y ver cómo funciona. Sí, desarrollando esas líneas creativas para lograr que una historia se desarrolle de la mejor manera. Claro. Porque hay infinitas formas de hacerlo también. No, ni que hablar. Además, me imagino que también hay ciertos detalles que a la hora de crear el guión son importantes como para continuar la línea narrativa. Pues en definitiva, si es todo improvisación, también a veces puede cortarse esa línea de cómo se está contando la historia. Y lo más importante también es pensar en el espectador que está viviendo esa historia. Claro. Una cosa es la historia que uno está contando y otra cosa es la historia que se está recreando en la cabeza de la persona que va a ver la obra de teatro. ¿Qué es lo que va a sentir? ¿Qué es lo que está esperando? Yo le estoy prometiendo una historia y en un momento le tengo que decir, bueno, y va a pasar tal cosa, y el espectador dice, quiero ver que pase tal cosa. Y en un momento decir, pero en ese momento pasó tal otra, y entonces el espectador quiere decir, quiero ver qué va para allá. Claro. Y el espectador es como que se sube en esa ola de sensaciones en el espectáculo que va viendo. A principios de febrero hicieron el preestreno. Sí. ¿Cómo lo viviste? Muy intenso. Sí. Fueron 2 funciones muy lindas. La primera más tensa, porque es el estreno, y se tiene que ajustar todo. Y la segunda mucho más relajada y mucho más disfrutable, con una sala verde y llena de personas que disfrutaron y que siguieron el espectáculo a pleno. Como director, ¿cómo lo viviste? Lo preguntaba un poco fuera de aire, teniendo en cuenta que tengo comentarios de varios directores que lo viven de diferentes formas. ¿Cómo viste el preestreno vos? Para mí, el primero fue muy emocionante, muy tenso, y sobre todo porque uno no puede hacer nada. De afuera o de atrás del escenario o de arriba. A mí me tocó estar en el audio, entonces lo único que tiraba eran los audios. Descargabas un poco por ahí. Sí. Bueno, a mí me gusta dirigir, pero no cuando son las funciones, cuando están antes. Cuando son las funciones prefiero actuar. Y se vuelve a estrenar, como les decíamos, el próximo 15 de febrero, que es la semana que viene. Van a ir de jueves a domingo. La semana que viene y la otra, con algunas diferencias de los horarios, sobre todo el día domingo, ¿no? Ajá. Que se va a cambiar el horario, los domingos va a ser un poco más temprano, a las 7 de la tarde, de jueves a sábado a las 9 de la noche. A las 9, exacto. ¿Cómo te ves para eso? ¿Se hacen algunos arreglos? ¿Se deja así como está, teniendo en cuenta el preestreno, obviamente? No, siempre se cambia. Primero porque cambias de sala, Sí. entonces tenés que ajustar un montón de cosas que tienen que ver con la iluminación, con el espacio, que es diferente. Y siempre, función tras función, siempre se van ajustando cosas que tienen que ver con los materiales que se van generando también en las mismas funciones. Porque de alguna forma el teatro nunca está sellado. Sí. Siempre es algo nuevo. Nunca se repite una se obra. repite más o menos, claro. y se van creando algunas cositas nuevas que decían, eso puede estar, esto ya cámbialo. Y ahí, hoy prueba tal cosa, hoy hacemos tal cosa. Y entonces es como que en las funciones también es un momento creativo para ir generando una nueva obra. Esta función o estas funciones que se vienen la semana que viene y la otra es en el Teatro Stella Italia. ¿Es cierto? En este caso, ¿es más grande que la Verdi o más chica? La sala como aforo, Sí. tiene más aforo, tiene unas 450 butacas, Sí. y la sala Verdi tiene unas 200, 220. Y en cuanto a Y en cuanto al escenario, es un escenario. poquito más pequeño, menos profundo sobre todo. Bien. Y entonces, bueno, hay que ajustar esas cosas y te encontrás con otra iluminación y otro sonido. Entonces, Sí. es todo nuevo. ¿Cambia mucho? No cambia tanto. No Pero cambia sí, tanto. Tiene que ver con ajustes de recorridos, imagino. Con ajuste de recorrido, con donde las cosas están más cerca o más lejos. Sí. Te cambia un poquito de tiempo de llegar de un lugar a otro. Claro, Es- claro. Ahí estamos viendo el flyer, como dicen ahora, demasiado juntas. Del jueves 15 de febrero al domingo 18 de febrero y del jueves 22 al domingo 25. Jueves a sábado a las 9 de la noche, domingos a las 19. Teatro Stella Italia. Localidades salen 400 pesos, 2x1 con la diaria y el país. Las ventas son por Retickets y en boletería del teatro. ¿Un poco menos nervioso? Ahora Para sí, mucho menos Ahora nervioso. ya está. Sí, ahora ya Más está tranquilo. rodando totalmente. Ahora ya- No, aparte te gusta jugar el partido ahora, es como hay que hacerlo.
Está muy bien. Richard, muchísimas gracias. Muchas por estos gracias a minutos. ustedes, los esperamos. Te esperamos también para que vengas a ver la obra, te vas a divertir. Muchas gracias. Invitamos a todos los televidentes que puedan disfrutar de Demasiado Juntas.